En este video vamos a conocer cómo Dubái gastó el dinero de petróleo, visitamos el mercado de oro, subimos al edificio más alto del mundo y preguntamos cuánto cuesta rentar un Ferrari. Y bueno, muchas cosas más. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en Dubái, la ciudad más lujosa del mundo. Acompáñenme a descubrir este nuevo destino. Dubái es la ciudad más grande y más famosa de Emiratos Árabes Unidos. Se ubica en el Golfo Pérsico y cuenta con alrededor de 3 millones de habitantes, hoy conocida como la ciudad más lujosa del mundo. Pero vamos a empezar desde el principio y hablamos un poco de la historia. Dubái como ciudad se establece en el año 1833, cuando la tribu Buflasa, liderada por la familia Maktoum, que por cierto gobierna hasta el día de hoy, se asentó en los alrededores del río Dubái Creek. La gente se dedicaba a la cría de ganado, la recogida de dátiles, la pesca y la recolección de perlas. La economía de Dubái comenzó a despegar en el año 1894 cuando Sheikh Zayed Al Maktoum potenció el comercio exterior, principalmente de las perlas. En los años 40 del siglo XX se firma el acuerdo con el gobierno británico para buscar petróleo. Y así, en los años 60, esto empezó a dar sus frutos. En 1971, Dubái se libera del gobierno británico y se fundan los Emiratos Árabes Unidos. Y a partir de los años 80, Dubái prospera económicamente. Algo que me parece muy interesante es que hoy es solamente menos de 5% del presupuesto de la ciudad que proviene de petróleo y todo lo demás ya se funde en turismo, la aviación, la propiedad inmobiliaria y servicios financieros. Espero que están muy curiosos por conocer todavía más acerca de esta metrópoli, así que vamos a empezar. Dubái es el ganador en récords Guinness en muchas cosas. Por ejemplo, atrás de mí está el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, que cuenta con 828 metros de altura y en total con 163 pisos que incluyen oficinas y departamentos residenciales. Imagínense vivir en una altura así. También los turistas pueden visitar Burj Khalifa. Hay un mirador en el piso 124, así que yo, por supuesto, voy a subir a ver el Dubái desde arriba. De aquí se ven bien los edificios, enormes construcciones dentro del desierto. Todo aquí se construye tan rápido que sorprende ver las fotos de cómo era antes y cómo es ahora. Dubái también llaman la ciudad más dorada del mundo porque aquí el oro es el más barato que en otros países. Yo ahora estoy en el camino al mercado de oro de Dubái para ver las piezas de oro más grandes del mundo. El mercado tradicional de verdad es un lujo porque está lleno de oro y pues según que yo he leído es el lugar donde pues, el oro es el más barato, por eso lo venden para piezas así de muy grandes. Oro, amigos, puro oro. Give me $30. Give me. 110 minus. We have your 35. Give me 75 more. ¿Cuánto cambia? Only dirham. 75 dirham. Nos debe 100. 75 I give you. okay. 25 I give you. No, O sea, sí tenía cambio. not like this. You are good. You are a Mexican. Son muy buenos negociantes. Nos dijeron que es muy importante pedir descuentos como por lo menos 40%. Miren que me compró mi marido, casi como shake.
Oh, wow. Para mis ojos. Pues ir de compras aquí es toda una experiencia. This is here. Wow. What is it? This indigo for color. For what? Color. You know, natural color for dye color. Ah, okay. Wow. Esos son dátiles. Resulta que los dátiles son originarios justamente de aquí. Es mi primera noche en Dubái y estoy sorprendida de qué hermosa se ve la ciudad con tantas luces. Incluso creo que me gusta más verla así de noche. Yo fui a ver el espectáculo de las fuentes danzantes. Solo miren esto. La fuente de Dubái es iluminada por 6.600 luces y tiene 275 metros de largo y dispara chorros de agua que alcanzan una altura máxima de 150 metros. En la noche el espectáculo ponen cada media hora diferentes canciones y ver esta maravilla es totalmente gratuito. La cultura de los Emiratos es absolutamente distinta a lo que estamos acostumbrados. La religión es musulmana, ya que por sí misma implica reglas muy estrictas, y aunque Dubái es el estado más liberal entre todos, pero sí hay restricciones que aun siendo turista debes seguir. No puedes ir de la mano con tu pareja, ni besarse en lugares públicos. Y todo el tiempo yo estaba pensando en no hacer algo que no sea prohibido, ya que grabo videos y está prohibido grabar a la gente local. Traté de tener mucho cuidado con eso. Ahora les platico un poco de la vestimenta. Dubái es el estado más liberal en este punto, pues entre todos los estados de los Emiratos Árabes. Aquí en realidad no hay una regla como tal. Mujeres, hombres pueden andar pues de ropa como quiera, visto que la gente se viste de todo. Y pues si no eres musulmana, pues no hay como tal una regla. Solamente si entras a lugares como mezquitas, aunque en Dubái existe solamente una mezquita a la que pueden entrar los turistas. Prácticamente en todos lados trabajan los inmigrantes. Para mucha gente que llega aquí, los sueldos resultan muy altos y en muchos casos permiten ayudar a sus familias en países de origen. De hecho, solamente 30% de habitantes de Dubái son los nativos. La gente local solo trabaja en los puestos gubernamentales y tiene negocios. El gobierno de Emiratos, al descubrir el petróleo, empezó a invertir a la ciudad y a sus ciudadanos, y así procuró que al pueblo no le falte absolutamente nada y todos puedan disfrutar de la riqueza que posee el Estado. Los foráneos, aunque vivan muchos años en Emiratos o se casan con los locales, no pueden obtener la ciudadanía ni privilegios de los locales. Amigos, qué calor hace, pero qué calor, son como 30 y tantos grados y ahorita es la temporada más fría del año. Noviembre es la temporada más fría, o sea que dicen que lo mejor por el clima vivir ahora, porque otras temporadas hace muchísimo calor, así que no lo imagino. Les quiero platicar de los árboles, de las plantas que pueden ver aquí. No son muchos, en general Dubái no es una ciudad muy verde, porque bueno, sabemos que aquí antes había un desierto, entonces todas estas plantas son traídas de diferentes lugares, los siembran aquí, los ponen y luego hay que cuidarlos bien para que no se vayan a morir, que se queden así verdecitos. Es impresionante. Además puedes encontrar plantas de todas partes del mundo justo por eso. Otro gran lugar para visitar en Dubái son las islas artificiales, que fueron creadas por el gobierno de los Emiratos para simular que existen islas tropicales en la ciudad.
El proyecto sigue creciendo y se abren nuevas y nuevas islas. Yo estoy en el mirador The View at the Palm, donde desde altura 240 metros se abre una vista panorámica a la ciudad y a la isla palmera Jumeirah. Creo que es la mejor vista a Dubái porque, bueno, aparte de que es 360 se ve bien claro todo. Y pues un poquito por ahí puedes chismear pues cómo están las casitas, qué coches están estacionados, los yates. El icono de Dubái es el Hotel Burj Al Árabe. Es el único hotel del mundo de 7 estrellas. Yo creo que todos en las fotos hemos visto este hotel. Ya son varios edificios que hemos visto, el nombre de cuales empieza con la palabra Burj. Burj se traduce desde el árabe como torre, entonces pues es torre de... pues ahí ya va el nombre. Ahora estoy en el mercado de los souvenirs, de las cosas típicas de los Emirates y estoy muy sorprendida porque pues, no es cualquier mercado, pues sí es mercado estilo Dubai, muy de lujo, con aire acondicionado, todo bien bonito, con sus vitrinas. O sea, todo al nivel top. Hermosos son estos vestidos. Me llevé unos vestidos, uno para mi mami, otro para mí. Todo es seda 100%. Venden tantas cosas y pues a pesar de ser como un mercado nice, todo se puede negociar. O sea, dan descuento para muchas cosas. Yo creo que mis vestidos de seda los agarré a súper buen precio. El dinero en los Emiratos se llama dirham. Ustedes preguntan qué tan están aquí los precios y pues sí, a mí me parece que es una ciudad muy cara. Bueno, yo creo que sí, se puede encontrar de todo, muy caro, no tan caro. En general, pues sí, bueno, barato no está. Pero le puedo decir que siento que se paga lo justo, lo que se debe pagar, o sea, si pagas mucho, pero en realidad también recibes mucho. O sea, es como dan el precio justo a lo que vale el servicio, pues el hotel, restaurante, o sea, tal cual. Ahora los voy a llevar al Museo del Futuro, donde está exposición de cómo va a ser Dubái en 50 años. Ya vimos que aquí se construye todo tan rápido, así que pues me da muchísima curiosidad cómo es el proyecto de esta ciudad tan moderna en 50 años. Amigos, ¿a qué sala voy ahorita? Es sala de tecnología. Y yo creo que eso es lo más emocionante. Is Annika, a humanoid robot and artwork for the Museum of the Future. Hi. Do you speak Spanish? Unfortunately not. At the moment, I'm only programmed to speak English, but I know a few words in Arabic. مرحبا، أنا اسمي أنيكا. Ahora la nueva aventura que comienza en el desierto. Yes, great.
para mujeres se supone que debe ser negro, pero aquí nos dan la oportunidad que sea de diferentes colores. Lo que pueden visitar turistas afuera de Dubái es un tour dentro del desierto, que pues me dicen que las tierras en las que ahorita vamos es propiedad de la familia real de Dubái, y vivir una experiencia en un coche abierto por el desierto. Ahorita vamos a ver un show de halcón. Digamos que mucha gente, muchos turistas. Y ahora vamos por un cafecito árabe. Café árabe y dátiles. Aquí. Fáciles. Café árabe y dátiles. Wow, las mujeres pintan las flores en las manos con henna. Miren lo que me pintaron. Ay, pues sí. Debo dejarlo secar. Ya estamos un poco cansados y con hambre, así que ahora es el tiempo de una cena árabe. Una leche de camello. Hay que servirlo en un vasito así chiquito. Dijeron, debe ser chiquito, no grande. Thank you. Está bueno. Pero muy caliente. Dicen que tiene muchas vitaminas. Second one is a camel meat stew. Camel meat. Garlic with garlic. Garlic. Ah, okay. Oh, is it? Ready? Ready. It's ready? Yeah. Lamb. I just went. Thank you. Vegetables. El plato fuerte sirven la carne de diferentes animales, incluso del camello. Bueno, yo de camello no quiero probar, pero otro igual y sí. De los Emiratos Árabes es árabe, por supuesto, pero bueno, no sé cómo es en otros estados, pero en Dubái absolutamente todos hablan inglés. Como es una ciudad de muchos inmigrantes, muchos extranjeros, realmente son los que trabajan pues, en hoteles, en restaurantes, tiendas, en todos los lados, todos entre ellos, entre pues, turistas, todos se comunican en inglés. Así que pues no hay ningún problema para comunicarse aquí. Seguro Dubái es la ciudad con los coches más caros del mundo. En realidad, bueno, uno de mis sorprendimientos era que cuando pedí Uber, o
o sea, Uber normal, ni siquiera es Uber Black. Pedí Uber normal, llegó por mí un Lexus. O sea, aquí ya vi que hay dos tipos del coche para el Uber normal otra vez. Todavía no he pedido un Black, aunque también ya estoy pensando para ver pues si llega por mí. El Uber normal llega en Lexus o en Tesla. Miren, ahorita les voy a enseñar algo. El número del coche, aquí viene solamente un número. Eso significa que la persona que lo maneja pues es de las personas más ricas que están aquí, porque los números aquí se compran y mientras menos los números tienes, o sea 5, 4, 3, entonces más dinero tienes, entonces lo compran como para dar pues ese conocimiento que soy persona con mucho poder adquisitivo, pues que sí me puedo comprar. Me dijeron que, por ejemplo, de 3 números cuesta $10 millones, solamente con 3 números. O sea, podemos imaginar con uno, o sea, es una locura. Estos números los subasta el gobierno de Dubái, entonces, pues ya dependiendo de cuánto puedes gastar, cuánto quieres gastar en eso. Acabo de preguntar cuánto vale la renta de un coche, bueno, de un Ferrari rojo que estaba ahí afuera. Me han dicho que cuesta 5.000 dirhams, que es como $1.300 por un día, por 24 horas. A ver, ustedes que me digan si eso es caro o por la experiencia que vives manejando un coche de tanto lujo, es precio justo. No sé, ¿qué piensan? El Mall de Dubái es el más grande del mundo y sorprende sus tamaños, pero es un centro comercial donde puedes encontrar absolutamente todas las marcas, incluso algunos modelos que pues en otros países no venden, pues de las marcas conocidas. Aquí hay todo, pero sí es muy fácil perderse. Algo que tanto yo quería visitar en Dubái, todavía antes de saber que voy a viajar, es acuario, porque el acuario de Dubái es el acuario más grande del mundo. Se encuentra dentro del Mall Dubai, que es el mall más grande del mundo, el centro comercial más grande del mundo. Vamos a conocerlo. Encontré un ajolote. Hola. Hola, Mexican guys. Primera experiencia que voy a vivir es el paseo en un bote de cristal, donde se puede ver todo el acuario desde arriba. Wow. Con el boleto que compré se puede elegir alguna experiencia más profunda, ir por ejemplo a ver los pingüinos de más cerca o ver cómo dar de comer a los cocodrilos. En mi caso yo elegí ir a dar de comer a los tiburones, bueno, son tiburones chiquititos, pero nos dijeron que hay que poner todo ese protector del agua. ¿Qué tal? Ya se lo comió.
Y así, mis queridos amigos, termina mi viaje a Dubái. Espero que ustedes hayan disfrutado este video y han aprendido algo nuevo en el día de hoy. Les mando muchos saludos y nos vemos muy pronto descubriendo algún otro lugar. Bye.